Este es el teórico número 8, donde vamos a estudiar los cambios de fase de las sustancias puras desde el punto de vista del potencial químico. Alrededor del tema de las fases, vamos a discutir la regla de las fases, un diagrama de fases expresado como potencial químico versus temperatura, la posición de los límites de fase y algunas fases especiales como los fluidos supercríticos y los cristales líquidos. Primero vamos a retomar algunos conceptos que ustedes traen de química general. Por ejemplo, la definición de fase. Podemos considerar que una fase de una sustancia es una forma de la materia que es uniforme en su composición química y estado físico en todos sus puntos. Y en el diagrama en el dibujo tenemos fase gas, fase líquida y fase sólida. En cada una de esas fases, la composición química y el estado físico es igual. Otra característica importante es el cambio de estado. Y ustedes saben que a una presión determinada, el cambio de un estado a otro se produce en una temperatura que es característica para cada sustancia. Otro concepto que ustedes traen desde química general es el diagrama de fases. En este caso, tenemos el diagrama de fases tradicional, que es el gráfico de presión en función de temperatura para una sustancia pura. A modo de mapa de presión y temperatura, ustedes van a tener condiciones de presión y temperatura en donde predomina una fase u otra fase. Y también van a tener condiciones de presión y temperatura en donde coexisten dos fases, que son todas las líneas azules, o tres fases, como este punto triple. A partir de este esquema, vamos a trabajar la regla. La regla de las fases se basa en encontrar el valor de F, la varianza, a través de esta ecuación. F es igual a C menos P más 2. Varianza es el número de variables intensivas que se pueden modificar independientemente sin perturbar el número de fases en equilibrio. Yo sé que en este momento es difícil entender esta definición, pero dentro de 4 diapositivas la vamos a retomar y espero que sí la entiendan. En principio, les comento que el número total de variables intensivas que se pueden modificar independientemente sin perturbar el número de fases en equilibrio máximo es 2, presión y temperatura. Ahora vamos a definir lo que es C, que es componentes, y P, que es número de fases en equilibrio. C, componentes, puede ser complejo de definir porque esencialmente es el número mínimo de especies independientes necesarias para definir la composición de todas las fases presentes en el sistema, pero para nosotros no es un inconveniente porque vamos a trabajar con sistemas con un solo componente, fases puras. En cuanto a P, el número de fases en equilibrio, va a depender del sitio del gráfico en donde estamos parados. Si estamos en el área del gráfico, en cada una de las áreas del gráfico, va a ser 1, porque el número de fases en equilibrio es una sola en cada caso. En este caso es el sólido, en otros casos serán el líquido o el vapor. Pero en cada área solo tenemos una fase en equilibrio. Si estamos sobre una de las líneas azules, serán 2, porque siempre hay 2 fases en equilibrio en las líneas, y en el caso del punto triple serán 3. Ahora estamos listos para aplicar la regla de las fases. Para un sistema de un componente, podemos decir que el valor de F va a ser igual a 2 en cada fase, porque C es igual a 1, P, el número de fases en equilibrio en cada fase va a ser igual a 1, 2 es igual a 2 y por lo tanto F va a ser 1 menos 1 más 2 igual a 2. Eso significa que dentro de esta fase se puede variar
P independientemente o T independientemente sin cambiar el número de fases. Cuando estamos sobre los límites, es decir, sobre las líneas azules, el valor de C sigue siendo 1, el valor del número de fases P ahora es 2 y más 2 resulta en 1. Lo que quiere decir es que no se puede variar P sin variar T sin cambiar de número de fases. Es decir, si yo varío la presión sin variar la temperatura, dejo de tener dos fases en equilibrio y paso a tener solo una. Por lo tanto, 1 es el valor de varianza sobre los límites. Finalmente, en el caso del punto triple, C es 1, P, el número de fases en equilibrio, es 3, lo que más 2 me da 0. O sea que no puedo variar ni la presión ni la temperatura, no puedo variar nada sin cambiar el número de fases en equilibrio. Porque en cuanto me muevo de este punto, inmediatamente dejo de tener 3 fases en equilibrio. Ahora vamos a repetir la definición de varianza. Es el número de variables intensivas que se pueden modificar independientemente sin perturbar el número de fases en equilibrio. Y espero que esta vez haya quedado claro lo que queríamos decir. Este es el diagrama de fases del agua. Es mucho más complejo de lo que nosotros habitualmente trabajamos, dado que lo que nosotros solemos trabajar es este sector y como ven, a presiones más altas existen varias fases del agua que nosotros habitualmente no conocemos ni trabajamos. Y acá hay algunos otros aspectos relacionados con este diagrama de fases que vamos a estudiar durante la clase. Otro diagrama interesante es el del dióxido de carbono. Acá tenemos el típico experimento que se hace con dióxido de carbono sólido, o sea, con hielo seco y agua, en donde lo que se observa es que no hay dióxido de carbono líquido a presión y temperatura ambiente, sino que el dióxido de carbono pasa directamente de sólido a gas en las condiciones normales de presión y temperatura. Otra característica importante es que una de las fases del dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono supercrítico, tiene muchos usos industriales y eso también es un tema que vamos a ver a lo largo de esta clase. Y como características de interés general, hay extinguidores a base de dióxido de carbono y es interesante que analicen cómo funcionan. Y en el planeta Marte los cascos polares están hechos de dióxido de carbono congelado, sólido. Ahora vamos a entrar en el aspecto más físico-químico de esta clase. Vamos a estudiar por qué se produce una transición de fase. Para ello vamos a definir o redefinir el potencial químico, que en realidad el potencial químico de una sustancia pura coincide con la energía libre de Gibbs molar a presión y temperatura constante. Es decir, que todo lo que nosotros estudiamos para la energía libre de Gibbs va a ser equivalente, va a coincidir con lo que funciona para el potencial químico de una sustancia pura. Por lo tanto, el criterio de espontaneidad, variación de energía libre de Gibbs a presión y temperatura constante menor que 0, se va a convertir ahora en variación de potencial químico a presión y temperatura constante menor que 0. Ambos son criterios de espontaneidad. El paso siguiente va a ser pasar del diagrama de fases que conocemos, que venimos trabajando, que ustedes traen de química general, que es el diagrama habitual de presión y temperatura que estuvimos viendo hasta ahora, a un formato de un diagrama de fases
que es potencial químico en función de la temperatura. Como ven, en este caso también vamos a tener las tres fases, sólido, líquido y gaseoso, y vamos a poder hacer un análisis de los cambios de fase desde el punto de vista termodinámico, estudiándolo a partir de los cambios en el potencial químico. Ahora les resulta raro este gráfico, pero lo vamos a trabajar durante toda la clase y dentro de media hora ya les va a resultar completamente familiar. El gráfico que vamos a analizar va a ser el de potencial químico estándar, porque está realizado a 101 kilopascales en función de la temperatura. Y sobre este gráfico vamos a contestar estas 4 preguntas. La primera pregunta es ¿qué indica la pendiente de cada recta? Para poder contestar esta pregunta vamos a empezar repasando las propiedades de la energía libre con respecto a temperatura y presión. Recuerdan que estas eran las variables naturales de la energía libre y habíamos llegado en la clase anterior a esta expresión que decía que el diferencial energía libre era igual al volumen por diferencial P menos S por diferencial T. Estas mismas características las podemos trasladar al potencial químico, ya que ya lo definimos que el potencial químico es una energía libre molar. Por lo tanto, la variación en el potencial químico va a ser igual a volumen por diferencial P menos S por diferencial T. Considerando presión constante o temperatura constante, podemos calcular o podemos obtener que la derivada del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante es igual a menos la entropía molar, esa M se refiere a molar, ya que el potencial químico es una energía libre molar, o que el potencial químico derivado con respecto a la presión a temperatura constante es el volumen molar. El caso de este gráfico es potencial químico derivado con respecto a la temperatura cuando hacemos la pendiente. Por lo tanto, corresponde a esta expresión. Y la pendiente va a ser la entropía molar cambiada de signo. Todo esto a ustedes les resulta familiar porque lo discutimos en el teórico anterior cuando discutimos las propiedades de la energía libre. Entonces acá las estamos aplicando y lo que vemos es que la pendiente siempre va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la entropía nunca puede ser negativa. Entonces la pendiente es negativa para que la entropía molar nos dé un valor positivo. Y que la entropía molar del gas, que es la pendiente, es mayor que la del líquido y es mayor que la del sólido, en concordancia con lo que estudiamos cuando vimos segunda ley de la termodinámica en relación a los movimientos moleculares y las distancias entre moléculas en cada una de las fases. La segunda pregunta es ¿cómo definimos la fase más estable a cada temperatura? Para trabajar este tema, insistimos en el uso del delta U como criterio de espontaneidad, de manera equivalente al uso del delta G. Delta U a presión y temperatura constante menor que 0 como criterio de espontaneidad, lo que significa, si lo aplicamos a un caso particular como sería el cambio de fase de sólido a líquido del agua, es que el delta mu sería un mu final menos un mu inicial y que eso debería ser igual a 0. Para que esto se cumpla, el mu final debe ser menor que el mu inicial. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que el sistema evoluciona desde el potencial químico inicial o mayor a un potencial químico final o menor.
De acuerdo a esto, la fase más estable es la que tiene menor potencial químico a una determinada presión y temperatura. Veámoslo sobre el gráfico. Para una temperatura 1, las fases tienen distinto potencial químico. La fase líquida tiene este valor de potencial químico y la fase sólida tiene este valor de potencial químico. Por lo tanto, ¿cuál será la fase más estable a la temperatura 1? Dado que para la temperatura 1 el potencial químico del líquido es mayor que el del sólido, el sistema evolucionará desde el potencial químico mayor al menor y la fase más estable será el sólido. De la misma manera, cuando estamos a una temperatura 2 que corresponde a la fase líquida, tendremos sólido con su potencial químico, líquido con su potencial químico y la fase más estable en esa situación de temperatura 2 será el líquido, porque es el que tiene el menor potencial químico. Y de manera equivalente ocurre a una temperatura 3, en donde acá tenemos 3 posibilidades y obviamente el sistema evolucionará hacia el menor potencial químico, que en este caso es el estado gas. La siguiente pregunta es: ¿qué significan los puntos de intersección entre dos rectas? Como podemos ver, son las temperaturas de transiciones de fase. A las temperaturas de transición de fase, el potencial químico es igual para las dos fases, como corresponde a una condición de equilibrio. En el caso de la fusión, el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido en la intersección entre ambas rectas, y en el caso de la temperatura de ebullición, el potencial químico del líquido es igual al potencial químico del gas en el punto de intersección de ambas rectas. Ya estamos en condiciones de definir un criterio termodinámico de equilibrio de fases basado en el potencial químico. El concepto es que el potencial químico en el equilibrio es igual en todos los puntos de una muestra, independientemente del número de fases que estén presentes. ¿Cómo se afecta este diagrama al modificarse la presión? Recordemos que este gráfico, que es potencial químico en función de temperatura, está hecha a una presión fija, que es de 101 kilopascales. Si cambia la presión, ¿cómo se verá modificado el gráfico? Acá tenemos un recordatorio de las propiedades de la energía libre y por lo tanto del potencial químico con respecto a la temperatura y la presión. Específicamente, sabemos que la variación de el potencial químico con respecto a la presión a temperatura constante es igual al volumen molar. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado en este gráfico? Para eso vamos a seleccionar un sector del gráfico que va a ser esta primera parte entre el sólido y el líquido, que correspondería a este sector del gráfico, y lo vamos a analizar en dos condiciones diferentes de presión, baja y alta. Como vamos a analizar este sector del gráfico, lo que vamos a ver es la respuesta de la fusión frente a una presión externa aplicada. Una cosa interesante es que en este caso esta derivada que nosotros estamos estudiando la veríamos como una pendiente en un gráfico de potencial químico en función de la presión. Pero como lo que tenemos acá es potencial químico en función de la temperatura, lo que vamos a ver es un desplazamiento de las líneas que estamos analizando. Observen ustedes que en negro tenemos cómo funciona el sistema a baja presión. Y lo que vemos es una recta que corresponde a la variación del potencial químico en función de la temperatura para el sólido y una línea que corresponde
a la variación del potencial químico con respecto a la temperatura para el líquido. ¿Qué va a pasar cuando se produzca un aumento de la presión? Cuando se produzca un aumento de la presión va a haber un desplazamiento de estas rectas a valores mayores de potencial químico. Acá tenemos un desplazamiento y acá tenemos otro desplazamiento. El volumen molar siempre es positivo, por lo tanto siempre el desplazamiento va a ser a mayores potenciales químicos frente a un aumento de la presión. Y un volumen molar mayor significa que el efecto de la presión sobre el potencial químico es más importante. Veamos, el volumen molar del sólido siempre es más pequeño que el volumen molar del líquido. Por lo tanto, el efecto de la presión sobre el sólido es más pequeño que el efecto de la presión sobre el líquido. Finalmente, se va a producir un cambio en la temperatura de fusión. La presión incrementa la temperatura de fusión. Ustedes recuerdan que la temperatura de fusión, o sea, de transición de fase, es la intersección entre ambas rectas. Y en este caso de baja presión, tenemos la intersección en este punto. Después del desplazamiento de ambas rectas, el nuevo punto de intersección es este. Por lo tanto, hay un desplazamiento de la temperatura de fusión de valores menores a valores mayores. Una excepción al efecto de la presión sobre la temperatura de fusión lo constituye el agua. ¿Por qué? Porque un aumento en la presión va a disminuir su temperatura de fusión y eso se debe a que en el caso del agua el volumen molar del sólido es mayor que el volumen molar del líquido. Esto está relacionado con la formación de los puentes de hidrógeno. Y en términos del gráfico que estuvimos analizando, va a haber un desplazamiento más grande de acuerdo al valor del volumen molar en el sólido que en el líquido. Por lo tanto, el punto de intersección que constituye la temperatura de fusión va a estar en esta posición cuando la presión es baja, y cuando la presión es alta, este tipo de desplazamiento va a hacer que se corra en dirección a valores más bajos. El siguiente tema del que vamos a hablar es la posición de los límites de fase y las características de estos límites. Para eso vamos a salir del gráfico de potencial químico en función de temperatura y vamos a volver al diagrama de fase habitual de presión versus temperatura. Y vamos a analizar cada uno de estos 5 puntos. Primero vamos a deducir la ecuación de Clapeyron. Tenemos dos fases, una sustancia pura en dos fases en equilibrio, por lo tanto sus potenciales químicos son iguales. Se produce una transición de fase reversible a través de sucesivos equilibrios, con lo cual vamos a tener un diferencial de potencial químico en la fase alfa que es igual al diferencial de potencial químico en la fase beta. Reemplazo potencial químico por lo que vale en cada caso. Agrupo los términos que corresponden a diferencial P por un lado y los términos que corresponden a diferencial T por el otro y los saco como factor común. Y luego lo expreso como un cociente en donde me queda que diferencial P sobre diferencial T es igual a la diferencia entre entropías de las dos fases, que es el delta S de transición, y la diferencia de los volúmenes de ambas fases, que es el delta volumen de transición. Y esta es la expresión final de la ecuación de Clapeyron. Ahora vamos a aplicar la ecuación de Clapeyron a los distintos límites que podemos ver en el diagrama de fases. Acá estamos trabajando con el límite sólido-líquido, por lo tanto vamos a hablar de delta S de fusión y de delta volumen de fusión. Vamos a ver la posición del límite entre el sólido y el líquido
entonces vamos a estar estudiando esta pendiente. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar delta S de fusión por lo que vale, que es delta H sobre temperatura. Nos queda esta expresión y a partir de ahí podemos obtener mucha información a partir del gráfico y relacionarlo con la ecuación. Otra vez, lo que vamos a intentar es que ustedes sean capaces de interpretar lo que dice un gráfico, que sea coherente con lo que dice la ecuación y poder explicar en forma verbal, en una oración, qué es lo que ustedes están interpretando de ese conjunto de representaciones matemáticas y gráficas. En este caso, podemos ver que la entropía de fusión siempre va a ser positiva. La variación del volumen molar generalmente va a ser positiva y pequeña, y eso es lógico porque la variación del volumen molar sería el volumen molar del líquido menos el volumen molar del sólido, y no va a haber una diferencia muy grande entre ambos parámetros, y que generalmente la pendiente diferencial P sobre diferencial T es elevada y generalmente positiva. Hay excepciones, como el agua, en donde la pendiente será negativa. De manera análoga vamos a trabajar el límite sólido-vapor, o sea, el proceso de sublimación, y no es necesario que yo desarrolle todos los conceptos porque ya están en condiciones de hacer ustedes ese juego de entender a partir de la ecuación y del gráfico los conceptos y poder justificarlos. Y finalmente hacemos el mismo análisis del límite líquido-vapor que corresponde al proceso de vaporización. Vamos a avanzar sobre el efecto de la presión sobre el punto de ebullición, hasta llegar a la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es relevante para nuestra tarea profesional. A partir de la ecuación de Clapeyron vamos a reemplazar el delta S por el delta H sobre la temperatura y nos vamos a enfocar ahora en la variación del volumen de vaporización. Esto sería el volumen molar del gas menos el volumen molar del líquido. La diferencia entre volumen molar de gas y de líquido es muy grande. Como ejemplo podemos pensar en el agua, que es algo que ustedes conocen, y podemos considerar aproximadamente que el volumen molar del agua gas podría ser 22.400 mililitros en condiciones normales de presión y temperatura, y el líquido sería solo 18 mililitros. Por lo tanto, el delta volumen de vaporización puede asimilarse al volumen molar del gas, ya que el volumen molar del líquido es muy pequeño. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación. Podemos reemplazar el volumen molar del gas por lo que vale de acuerdo a la ecuación de los gases, reordenar la ecuación y finalmente nos queda esta expresión en donde tendríamos que integrar entre una presión inicial y una presión final y una temperatura inicial y una temperatura final. Avanzamos desde la diapositiva anterior y lo que vamos a hacer es reordenar las ecuaciones hasta obtener esta forma de la ecuación integrada de Clausius-Clapeyron, que es la que se va a usar con mucha frecuencia en nuestra profesión, dado que es el fundamento de las autoclaves. Las autoclaves, acá ustedes ven dos ejemplos, una autoclave pequeña de mesa, de las que se suelen utilizar, por ejemplo, en los consultorios odontológicos, y una autoclave grande de las que se suelen utilizar en los hospitales, por ejemplo, el Hospital de Clínicas tiene este tipo de autoclaves en su central de esterilización. Y aquí figuran los dos ciclos habituales de esterilización: 121 grados centígrados durante 20 minutos y 134 centígrados durante 5 minutos. ¿Cuáles son
las condiciones en que se está llevando a cabo el cambio de estado dentro del autoclave son condiciones en donde la temperatura está más alta y por lo tanto, donde la presión está más alta y por lo tanto la temperatura está más alta. Acá apliqué la ecuación de Clausius-Clapeyron a lo que dice esta autoclave, que está un poco chiquita, pero si ustedes la pueden leer, está funcionando a 2.1 bars. Bars es una unidad parecida a la atmósfera. Y reemplazando por los otros datos, yo podría obtener a qué temperatura está funcionando esa autoclave. Es importante este concepto, es importante la aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron, ya que las centrales de esterilización en los centros de salud deberían ser dirigidas, supervisadas por farmacéuticos, y de hecho hay una orientación dentro de la carrera de farmacia, una especialización, que es la especialización en esterilización. Trabajando sobre la ecuación de Clausius-Clapeyron hace algunos años en la cátedra, desarrollamos un trabajo práctico usando una olla a presión para enseñar la ecuación de Clausius-Clapeyron, justamente por el hecho de que el fundamento es el mismo que el de las autoclaves. Lo publicaron en el 2008 y estamos bastante orgullosos de este paper, así que ahora les voy a explicar brevemente el fundamento de la olla a presión, que es el mismo que el del autoclave, pero va a ser más fácil de entender lo que está pasando cuando lo veamos en esa pequeña escala. Para explicar cómo funciona una olla a presión, recordemos cómo funciona una olla común. En una cacerola u olla común, si nosotros queremos servir agua, tenemos el agua, tenemos la atmósfera, la presión atmosférica, que es una atmósfera, y en qué momento se va a producir la ebullición. Nosotros entregamos calor al sistema y la temperatura del agua va a ir aumentando, la presión de vapor del agua va a subir hasta que se equipare a la presión externa de una atmósfera, y en ese caso entonces va a producirse la ebullición. En el caso de una olla de vapor, nosotros tenemos que en la tapa de la olla hay una válvula a la que tapamos con una tapa que tiene un peso tal que no permite que salgan las moléculas de agua que están pasando de la fase líquida a la fase vapor. Por lo tanto, se va a producir un incremento de la presión a la que está sometida esta fase líquida, esta agua, y la cantidad de calor necesaria va a ser un poco mayor y la presión que va a alcanzar es superior. Por lo tanto, el cambio de estado se va a alcanzar a una temperatura superior a que si el volumen fuera libre. En este caso, el volumen está restringido. A partir de ese momento en que se produce la ebullición a una presión mayor que la presión atmosférica, estos recipientes, estas ollas a presión, están calibradas de manera tal que cuando alcanza cierto valor establecido por el fabricante, la tapa de la válvula se levanta, se desprenden algunas moléculas de agua para que disminuya el exceso de presión que hay en la olla, y luego vuelve a caer la tapa de la válvula para mantener la condición en donde se está llevando a cabo, a la cual se está llevando a cabo el cambio de estado dentro de la olla, que es a una presión mayor a una atmósfera. Entonces, durante todo el resto del proceso de cocción en una olla a presión o de esterilización en un autoclave, el cambio de estado se lleva a cabo en condiciones distintas al cambio de estado en condiciones normales. Se lleva a cabo una presión mayor y por lo tanto se llevará a cabo una temperatura mayor. Acá estoy aplicando la ecuación de Clausius-Clapeyron. Estoy poniendo como temperatura
2, esta es la temperatura 1, la temperatura a la que se produce el cambio de estado a la presión normal de una atmósfera. Yo voy a aumentar esa presión aumentando la temperatura, que en este caso la temperatura a la que funcionan las ollas a presión es 110 grados centígrados, que corresponde a 383 Kelvin. Y aplicando esta ecuación voy a poder calcular a qué presión se está llevando a cabo el cambio de estado en estas condiciones. Ahora vamos a ver una fase especial que es o que son los fluidos supercríticos. En el diagrama de fases habitual que nosotros usamos de presión versus temperatura, hay un momento en que la línea que limita la fase líquida de la fase de vapor se detiene. Ese es el punto crítico. El punto crítico corresponde a la condición de presión crítica y temperatura crítica. Más allá del punto crítico existe una fase homogénea que se llama fluido supercrítico, que es una fase que presentan los compuestos puros una vez que superaron esos valores de presión y temperatura y que tiene características muy especiales. En la parte de abajo de la diapositiva vemos cuál sería la diferencia entre el vapor y el fluido supercrítico. Fíjense, si estamos en un recipiente abierto y le estamos entregando calor al sistema, va a haber un proceso de ebullición y lo que se va a producir es vapor que se va a ir desprendiendo del recipiente y finalmente todo el líquido va a pasar a vapor y el vapor va a salir del recipiente. Si en lugar de estar en un recipiente abierto estamos en un recipiente cerrado, lo que se va a producir es fluido supercrítico, porque a medida que las moléculas del líquido vayan pasando a la fase vapor, al no poder salir del recipiente, van a aumentar la presión sobre la fase líquida y se va a ir incrementando la temperatura a la que se produce el cambio de estado, hasta que se va a llegar a un momento en que se superen la presión crítica y la temperatura crítica y tengamos entonces una única fase que se llama fluido supercrítico. Los fluidos supercríticos tienen características intermedias entre un gas y un líquido. Esencialmente difunden como un gas, pero disuelven sustancias como si fuera un líquido. En función de eso y otras propiedades que tienen los fluidos supercríticos, tienen numerosas aplicaciones en la industria y en la investigación. Si ustedes recuerdan, en una de las primeras diapositivas de esta clase les comenté que el dióxido de carbono supercrítico servía para la extracción de cafeína del café y muchas otras aplicaciones industriales y científicas. Otra fase sobre la que me interesa llamar la atención de ustedes es la fase de cristales líquidos. La historia de los cristales líquidos es muy interesante para ver cómo funciona la ciencia y la importancia de la ciencia básica. La historia con los cristales líquidos empezó hace muchos años, en 1888, cuando Friedrich Reinitzer empezó a estudiar los cambios de fase del benzoato de colesterilo. Él lo que observó era que esta sustancia pasaba del estado sólido al líquido en 2 etapas. Primero un líquido turbio y después un líquido claro. Interpretó que eran distintas fases porque cada etapa tenía una temperatura fija de cambio de fase y hasta que no se producía todo el pasaje del sólido al líquido turbio, la temperatura permanecía constante y en la segunda etapa pasaba lo mismo. Hasta que no pasaba todo el líquido turbio, el líquido claro, la temperatura permanecía constante. Con lo cual identificó a esto como 2 transiciones de fase diferentes. Un año después, otro científico estudió la estructura molecular de este y otros compuestos y definió propiedades ópticas de este tipo de compuestos y los definió como cristales líquidos, que pasaban por una fase que se llamaba cristal líquido. Unos años después, en 1922, otro científico clasificó toda una secuencia, un grupo de compuestos químicos dentro de las características de cristales líquidos.
A partir de ahí pasaron muchos años sin que hubiera ningún avance en el estudio de los cristales líquidos, hasta que en el año 1969 se encontraron compuestos que están en estado de cristal líquido a temperatura ambiente. Estos primeros no, estaban a altas temperaturas. Pero acá se encontraron compuestos que estaban en estado líquido, en estado de cristal líquido a temperatura ambiente. Varios años después se otorgó un premio Nobel de Física a un investigador que desarrolló aplicaciones de los cristales líquidos a la tecnología. Sin los cristales líquidos hoy no sería posible la computadora, la pantalla de la computadora con la que estamos trabajando, no sería posible el celular a través del cual nos estamos comunicando y un montón de otras cosas. Y todo empezó porque este señor estudiaba los cambios de estado del benzoato de colesterilo y hubo algo que le llamó la atención. Bien, después de esta linda historia, volvamos a la fisicoquímica. Nuestro diagrama de fases habitual. ¿Dónde estarían los cristales líquidos? En este sector. Estarían entre los sólidos y los líquidos. Más específicamente, si entramos dentro de este cuadrado rectángulo, lo que vemos es que al lado de la fase sólida aparecen estas otras fases que se llaman esméctica y nemáctica, que después vamos a ver de qué se tratan y que corresponden a cristales líquidos, a distintas formas del estado cristal líquido, para finalmente pasar al líquido isotrópico, al líquido tal cual como lo conocemos nosotros. No cualquier molécula pasa por una fase de cristal líquido. Tienen que ser sustancias que tengan moléculas asimétricas. En general son moléculas muy alargadas o en forma de disco. Estas características hacen que puedan pasar cuando están en estado de sólido y se aumenta la temperatura, antes de llegar al estado líquido, pasan por un estado de ordenamiento intermedio que es bastante estable, lo suficientemente estable como para constituir una fase. Ese ordenamiento intermedio puede tener distintas formas, y algunos claramente toman una estructura que se llama nemática, en donde las moléculas están orientadas de la misma forma, pero el centro de masa no está ordenado, sino que está desordenado. También pueden tener los cristales líquidos una característica que se llama esméctica, que es tener capas paralelas que pueden tener los centros de masa alineados o no, dependiendo si son tipo 1 o tipo 2, y los colestéricos, que son capas superpuestas con las moléculas orientadas paralelas. Como vimos, las aplicaciones tecnológicas de los cristales líquidos son muy relevantes porque forman parte de nuestra vida cotidiana, y una de las primeras aplicaciones fueron los indicadores electroópticos, que aquí pueden ver cómo sería el fundamento, dónde están los cristales líquidos en este caso, y cómo al cambiar la orientación de las moléculas van a reflejar o no luz y van a permitir que nosotros veamos los segmentos del indicador electroóptico de una manera o de la otra, permitiéndonos visualizar los distintos números o letras. En la fisiología también los cristales líquidos son relevantes, porque ya desde hace mucho tiempo que se ha propuesto que las membranas biológicas en muchos casos estarían funcionando en un estado de gel o cristal líquido, específicamente esméctico tipo 1, y que muchas de las funciones que realiza una membrana biológica se explican mejor considerándolo como un cristal líquido que como un sólido o un líquido.
Finalmente, los cristales líquidos están teniendo muchas aplicaciones farmacéuticas, se están usando mucho para desarrollar materiales de liberación controlada y diversos productos de aplicación biomédica. Y eso lo van a ver con un poco más de detalle en tecnología farmacéutica.